Catecismo de la Iglesia Católica, del 1285 al 1292. El sacramento de la confirmación. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es precioso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. La confirmación en la economía de la salvación. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que había de venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones, Cristo prometió esta infusión del Espíritu, promesa que realizó primero el día de Pascua, luego de manera más manifiesta el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios y Pedro declara: esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Desde aquel tiempo, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos mediante la imposición de las manos el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué en la carta a los Hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. En esta imposición de las manos, lo que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado, crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Por eso, en Oriente se llama a este sacramento crismación, unción con el crisma o mirrón, que significa crisma. En Occidente, el nombre de confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Dos tradiciones, Oriente y Occidente. En los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con este, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año
y la multiplicación de las parroquias rurales que agrandaron la diócesis ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. El Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón consagrado por un obispo. Una costumbre de la Iglesia de Roma facilitó el desarrollo de la práctica occidental. Había una doble unción con el Santo Crisma después del bautismo, realizada ya una por el presbítero al neófito al salir del baño bautismal. Es completada por una segunda unción hecha por el obispo en la frente de cada uno de los recién bautizados. La primera unción con el Santo Crisma, la que daba el sacerdote, quedó unida al rito bautismal. Significa la participación del bautizado en las funciones proféticas, sacerdotales y reales de Cristo. Si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción postbautismal, la de la confirmación. La práctica de las iglesias de Oriente destaca más la unidad de la iniciación cristiana. La de la Iglesia Latina expresa más netamente la comunión del nuevo cristiano con su obispo, garante y servidor de la unidad de su iglesia, de su catolicidad y su apostolicidad, y por ello el vínculo con los orígenes apostólicos de la Iglesia de Cristo.